Centro Quiropráctico Veracruz presenta. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Mesa. Sin duda, el mantener nuestra columna vertebral saludable y sobre todo firme para poder hacer nuestras actividades diarias es importante. Y por ello es que en el Centro Quiropráctico Veracruz, pues allí es donde la cuidan y para ello están con nosotros. Está el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez. Buenas noches. Berenice, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, de que un placer para nosotros poder platicar de esto que es tan importante para pues todos nosotros, el mantener nuestra columna en buen estado y saber que hay un lugar donde lo podemos hacer, que es el Centro Quiropráctico Veracruz. Y también tenemos la presencia de una persona pues que ya ha acudido a este lugar, Gerardo Hernández, y más adelante nos estarás platicando. Buenas noches. Buenas noches. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que todos viéramos este testimonio. La verdad es que yo llegué al Centro Quiropráctico Veracruz pues porque ya presentaba yo muchos dolores de mi columna. Ya había yo pasado por un proceso en otras instituciones. Me ofrecieron en su momento soluciones pues momentáneas, ¿no? Ha sido un proceso verdaderamente favorable para mí, de la mano con ellos, porque yo muchas veces llegué he estado verdaderamente mal y el sentir la calidez de ellos desde que me recibían, el sentir la calidez de que entendían por lo que yo estaba pasando, pues para mí fue un apapacho para mi corazón y para mi alma. Yo sentía que mi columna era otra, sentía cómo me engrandecía, o sea, cómo mis hombros se alzaban, porque siempre mantuve una postura incorrecta. Recomiendo mucho que no dejemos pasar mucho tiempo sin recurrir a buscar esta ayuda que yo encontré hoy, que se las hago extensiva en el Centro Quiropráctico Veracruz. Pues allí pudimos ver el testimonio de esta persona que habla acerca del trato que tuvo y sobre todo la mejoría que tuvo en su postura y en su columna vertebral, de la calidez que sin duda le otorgaron en el Centro Quiropráctico Veracruz. Quiropráctico, ya que estamos entrando en este tema, ¿qué tan importante es la columna vertebral en el cuerpo humano? Es fundamental. Lo más importante que tenemos en nuestro cuerpo es nuestro cerebro, pero el cerebro está protegido o envuelto por el cráneo, que es como una bóveda que lo protege, pero lo que mucha gente no sabe es que el cerebro se conecta con el resto del cuerpo, primero que nada a través de la médula espinal. Es un cordón que parte de la parte baja de nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra columna vertebral. Es como una extensión y la médula espinal es igual de delicada que el tejido del cerebro, del que está hecho el cerebro. Entonces, si el cerebro es protegido por el cráneo, pues entonces la médula espinal es protegida por la columna vertebral. La diferencia, el cráneo no tiene movilidad o es mínima y en cambio la columna vertebral tiene mucha movilidad y es muy compleja, tiene que llevar a cabo muchas funciones. Entonces la naturaleza diseñó la columna vertebral con diferentes partes, como el cuello, que es la columna cervical, la columna torácica, que conforma la caja torácica, y la columna lumbar principalmente, ¿no? Y la base, que es el sacro, y hasta abajo el coxis. Pero a lo que voy es, la estructura es muy compleja, es muy fácil que los golpes, caídas, accidentes, movimientos bruscos, malas posturas, embarazo, parto, todo eso vaya lastimándonos la columna vertebral, y el quiropráctico es el especialista por excelencia para revisar, analizar, corregir problemas de columna vertebral. Qué bueno que lo menciona, porque luego justamente surgen ciertas dudas de quién es la persona que tiene que tratar mi columna vertebral, y como pudimos ver tanto en el testimonio, que pues también esta señora había acudido pues con otro tipo de especialistas que no le habían dado en el clavo, no habían tenido igual también pues este trato, que también como quiropráctico y como una persona de ciencia sabe que también pues la mente es importante, y el mantener al paciente siempre con una actitud positiva para salir adelante. Claro, el tratamiento que nosotros hacemos no es invasivo, no recetamos ningún tipo de medicamento, no inyectamos nada, no frotamos ningún tipo de medicamento. Todo lo hacemos a través de las manos,
de movimientos muy suaves, muy cuidadosos, que van a ayudar a que la columna vertebral en puntos especiales recupere su función, su movilidad y su posición. Perdón. No, perdóname. Es que luego, desgraciadamente, la mayoría de las personas piensan que pueden ser peligrosos este tipo de tratamientos que nos dan pues en la quiropráctica. Y ahorita que está comentando esto de que no hay inyecciones, no dan medicamentos, pues es como un alivio, y sobre todo también para que toda nuestra audiencia y todas las personas sepan cómo se trabaja en un centro quiropráctico y cómo lo hacen en el Centro Quiropráctico Veracruz. Yo personalmente llevo 26 años atendiendo pacientes aquí en Veracruz. Y yo lo que te puedo decir es que la columna vertebral es extremadamente compleja y delicada, y que el realizar una maniobra en la columna vertebral tiene que ser algo que debe ser llevado a cabo por una persona que tenga la preparación adecuada, claro, y la experiencia necesaria para poderlo hacer, primero que nada, de manera segura, y número 2, de manera efectiva. Ya que estamos hablando de preparación y esto, me gustaría que le contara a todas las personas que nos están viendo ahorita cómo fue su preparación. Sí. ¿Cuántos años? Yo estudié en Inglaterra. Okay. Yo recibí la oportunidad de estudiar en Inglaterra en el Colegio Anglo-Europeo de Quiropráctica, que al día de hoy es la universidad de quiropráctica más antigua en Europa y la más grande. Es una universidad en el sur de Inglaterra y tuve la fortuna de estudiar ahí, estuve becado y viví 4 años allá en Inglaterra llevando a cabo el programa de quiropráctico. Yo me titulé como quiropráctico, regresé a México, realicé mi servicio social en un módulo del DIF en la Ciudad de México, en Iztapalapa, y obtuve mi cédula profesional de quiropráctico. La quiropráctica es una profesión, es un título registrado ante la Dirección General de Profesiones, y tú obtienes una cédula profesional de quiropráctico. No es un curso, no es un seminario, no es, claro, no es un diplomado. Mucha gente piensa que son cursos así, que los tomas así en correspondencia, casi en línea. No es así, es una carrera bien establecida y llevada a cabo por las personas correctas, ayuda muchísimo y es perfectamente segura. Más 26 años de experiencia que lo preceden en este Centro Quiropráctico Veracruz, el cual pues muchísimas personas, entre ellas Gerardo, ha sido testigo de lo efectivo que es acudir al quiropráctico. Platícanos, ¿por qué tú decidiste acudir a un quiropráctico? Bueno, yo soy diseñador gráfico. Ok. Y usualmente pues paso 8 horas o más en la computadora todos los días durante 25 años, ¿no? Más a estas alturas. Entonces, pues sí, de repente hubo un momento en que de buenas a primeras, así una mañana, amanecí con un dolor terrible en la espalda que no me permitía moverme. O sea, si me sentaba me dolía muchísimo, si me acostaba me dolía muchísimo, si caminaba me dolía muchísimo y no sabíamos qué era. O sea, primero pensamos que era una situación muscular. Precisamente estaba escuchando otros testimonios hace rato y pasaba lo mismo, que piensas que es muscular, ¿no? Y te ponen ungüentos y toda esa cosa, pero el dolor no se iba. Y lo que pasa inmediatamente por tu cabeza, porque a lo mejor es algo que tenemos ya registrado. Es la forma en que se nos ha educado, es que te van a tener que operar, ¿no? También un tema cultural, ¿no? Podría ser de que pues ya nos vamos a lo extremo. En ese momento te pones a temblar, ¿no? Porque dices, híjole, me van a operar de la columna, y sabes que son operaciones muy delicadas. Y a mí me gusta mucho escucharte, porque es un tema que escuchamos diariamente y que muchas personas que tal vez nos están viendo, que se dedican a lo que tú haces, que están mucho tiempo sentados, les ha pasado esto y han pensado o alguien les ha dicho que se tienen que operar. Sí. ¿A ti no te han operado? Sí, es muy común, ¿no? No, afortunadamente no me tuvieron que operar porque un familiar ya había sido tratado con el doctor Sañudo y sí dije, bueno, pues voy a hacer primero la prueba con la quiropráctica y si no llegara a funcionar, pues entonces pienso en la operación. Eso que te digo, pues fue hace unos 8 o 9 años, yo creo, ya a estas alturas. Y no, o sea, afortunadamente jamás tuve que ir con otro tipo de especialistas.
porque en mi caso, yo sé que no todo el mundo es igual, pero en mi caso, desde la primera cita que tuve con el doctor, sentí alivio, ¿no? Entonces, para mí fue una maravilla, porque recuerdo que cuando salí de esa primera cita, o sea, dije, wow, me cambió la vida el sí, Centro ya la Quiropráctico hice, Veracruz. ¿no? Doctor, ¿cómo podemos identificar? Yo sé que varía, pero grosso modo, un dolor muscular a uno de columna. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque los músculos envuelven a la columna. Entonces, muchas veces el que está despertando la alarma pueden ser los grupos musculares que están cansados, que están fatigados de sostener a la columna en una situación muy extrema. Sí hay cierta diferencia en el tipo de dolor. Por ejemplo, cuando una articulación de la columna vertebral está lastimada, tiende a ser un dolor más punzante, más definido, más claro. Cuando es por cansancio muscular, pues es un dolor más sordo, más generalizado, y conlleva también a fatiga general de tu cuerpo, ¿no? Porque es como si tú vas a hacer ejercicio, te sientes cansada después, ¿no? También, por ejemplo, cuando ya se ve involucrado algún nervio, es muy distinto. Es un dolor mucho más de tipo, mucho más punzante. Hay veces que los pacientes lo refieren como eléctrico. Muchas veces sienten que el dolor les recorre la parte de atrás de la pierna. Muchas veces sienten como que les quema o frío. ¿Por qué? Porque estás hablando de que se están alterando el funcionamiento de las fibras que transmiten señales nerviosas, ya sea de dolor o de temperatura. Incluso sienten dolor aparte, dormida la pierna, la sienten como torpe, o el brazo puede ser. También muchas veces cuando tienes problemas de cuello, eso te genera dolores de cabeza. El dolor de cabeza te puede estar afectando un lado de la cabeza o los dos lados. Puede llegar a sentirse como si tuvieras un problema en el ojo, y en realidad es un problema que te está generando tu cuello, pero que tú lo percibes como si estuviera en la parte de atrás del ojo. Se revisan la visión y están perfectamente bien, y resulta que es un problema en el cuello. La verdad es que esto que nos acaba de responder nos deja ver lo bien que la vamos a pasar en este programa. ¿Por qué? Porque los tenemos a ustedes, porque nos van a seguir contando acerca de las maravillas de la quiropráctica y todo lo que conlleva. Nos tenemos que ir a pausa comercial, pero más adelante, pues pónganse cómodos, porque ya vieron que aquí despejaremos muchas dudas, pero sobre todo seguiremos hablando de todo lo que puede lograr el acudir con un buen quiropráctico. Y ahora puntualmente estamos hablando del Centro Quiropráctico Veracruz. Más adelante Gerardo nos estará platicando acerca de su testimonio y cómo su vida cambió radicalmente a partir de acudir a este centro. Estamos sobre la mesa, volvemos.